seguramente propició la reflexión en todos y cada uno de nosotros. Gracias, doctor. Llegó el momento de preguntas. Si quieren hacer algún comentario, vamos a ser muy breves por el tiempo, pero muchísimo. Amigo de Jeca, si me ayudas con el micro, por favor. De una manera rápida, muy pronta, y en ocasiones con poca información. Yo quisiera, si ustedes me lo permiten, y como ponente, quiero pedir permiso, no para criticar, con el mejor deseo de contribuir, de que ayude a la reflexión, pero además es una gran oportunidad que el Olimpo baje a alguien a escucharnos, porque podemos compartir algunas de nuestras inquietudes, decirles lo que vivimos en una escuela y lo que nos gustaría que se reflexionara también de aquí hacia allá. Por un lado, yo tengo la actitud personal, la comparto con mucho respeto a todos, de que en educación básica se ha planteado un modelo muy interesante conocerlo, vale la pena conocerlo, y antes de desdeñarlo, haberlo vivido y aplicado. Sin embargo, tengo la actitud personal de cómo lo ven allá arriba, el tema de que en educación media y superior no hay reforma, de manera que todo lo que está invitándonos u ordenando, de educativa a ser en educación básica, en media superior y superior, se convierte en que ellos siguen trabajando con modelo por competencia, en el mejor de los casos, si no es que modelo tradicional. De modo que cuando lleguen egresados de nuestras aulas de este modelo, a media superior y superior, donde el maestro sigue presentando exámenes de 100 reactivos, en la escuela de medicina, el carácter memorístico y enciclopédico es sobrevive el economista que sabe más. En la facultad de Derecho de los Cuentas de los días, pueden encontrarme que el maestro sigue azotando en la puerta detrás de él. Y yo veía afuera de su salón con 15 jóvenes ayer por la tarde, estuve en la facultad de Derecho de Guay, donde las reglas siguen siendo las mismas de toda la vida, y solamente me comento y me comparto. Solo hay un sistema de educación media superior, de educación tecnológica, que ya tiene una convocatoria y invitó a empezar a construir lo que será la armonización con este modelo. Todos los demás siguen trabajando y no hay señales de que vayan a modificarse. La segunda inquietud que tengo, no sé cuál será la pregunta, es el tema de este modelo implementado en el que los maestros en las escuelas percibimos un exceso de tolerancia y un exceso de todo lo que acabamos de escuchar, y de reflexión y de sentido crítico. También puede empezar a propiciar, como ya lo estoy viviendo, yo lo he visto en la escuela, pues que el alumno no solamente tiene curiosidad pues por probar la homosexualidad, porque hay tanta difusión que me dice una alumna, maestro, ¿no será malo si yo quiero probar ser homosexual? Francamente no encontré una buena respuesta. Pero eso no me preocuparía. Además, la sociedad ha tomado la decisión de ser muy tolerante a estos temas. Ya se preocupa. Me preocupa que este alumno hace demasiada reflexión, pues ya está tomando la decisión de no levantarse temprano para ir a la escuela porque hay mucha tolerancia, de no estudiar porque la tolerancia te da la oportunidad para decirle papá, no quiero ir a la escuela, hoy no, y excesiva tolerancia que la sociedad esté comenzando, creo, como maestro, que podría estarnos llevando al otro extremo. Y la 3, que me parece que debo hacer este planteamiento, los maestros creemos y estamos muy convencidos de que los libros no pasarán de moda, de que el texto impreso aún no puede ser sustituido por la literatura digital. Le informo que llegamos a los consejos técnicos, muchos de nosotros, y nos encontramos que al decir a los compañeros, leyeron la lectura recomendada, la respuesta, creo que en la mayoría de los casos es no leemos, no leíamos cuando eran impresos y estamos leyendo menos ahora que son digitales. Yo quiero que vayan a decir de manera respetuosa que se lleve esta reflexión de la necesidad de que los docentes tengan materiales impresos para consejos técnicos, para programas, toda la información que pueden
teniendo éxito. La lectura digital, leer letras de 3 milímetros no nos está funcionando. Y bueno, la última reflexión que quisiera compartirles también de manera muy humilde y respetuosa, porque lo escuché al inicio hablar de esta formación que en el pasado servía para formar mano de obra barata. Yo quiero recordar que sí funciona muy bien si nos remitimos a los estados del norte del país, donde las maquiladoras de ropa siguen teniendo esta política de estilo asiático, de pagar la miseria y explotar al trabajador por 10 horas. Pero lo que ha ocurrido en los últimos años, si visitamos Querétaro, es que Bombardier, Autolib, Mitsubishi, Intel, empresas líderes del mundo, que en Querétaro pagan por hora con salarios equiparables a los que se pagan en Estados Unidos y que están contratando egresados de nuestras universidades públicas, ingenieros en Querétaro. Hay una demanda impresionante hay vacantes de trabajo de egresados de nuestras escuelas. Yo soy un egresado de la escuela pública y por eso a mí no me gusta que me digan que formamos a los maestros mano de obra barata o que somos la mano de obra barata. Me parece que lo he hecho por muchos años en la educación pública. Yo no puedo aceptar que hoy se va a hacer diferente porque antes estaba mal. Es muy importante que el discurso empiece por reconocer, en educación al menos, todo lo bueno que los maestros en la educación pública hemos aportado en la historia. Y bueno, si hay giros de timón, me parece que vale la pena analizarlo, entrarlo, conocerlo, pero solo visitar Querétaro para ver que nuestros egresados de la escuela pública están siendo contratados y, es cierto, algunos de ellos pierden la competencia de conocimientos contra egresados de instituciones privadas, pero hay una enorme oportunidad de crecimiento que los maestros de escuela pública le dimos a esos muchachos. Me parece que el discurso debe ir acompañado de reconocimiento siempre de lo ya hecho en la educación pública. Los que estamos aquí somos de la educación pública y estamos obligados moralmente a defender nuestro trabajo, lo que hemos realizado en las aulas. Agradezco mucho la discusión escuchada. Bueno, sí, muchas gracias. Muchas gracias por las reflexiones y las preguntas. Intentaré ser lo más concreto posible y recordar todo lo que aprendiste. Voy conforme me acuerdo, no con el orden que lo dijiste. La primera, con relación al tema de los materiales para el consejo técnico. Sí, yo, la verdad es que si me preguntas, yo concuerdo, me parece que son elementos que si en ciertas comunidades o grupos escolares ustedes consideran que es necesario tener el documento impreso y se proponen, por ejemplo, planes de contención para tampoco seguir generando más basura por imprimir o imprimir, yo creo que sin duda puede ser una demanda no solo legítima, sino importante de que cumplan tanto las autoridades educativas estatales como las autoridades nacionales en ese sentido, ¿no? Sí concuerdo, yo la verdad es que sí creo que es importante, yo soy lector y a veces me gusta más el libro que el digital, pero también pienso que de nueva cuenta, siendo congruentes con el propio modelo planteado, sí es muy importante que si transitamos o solicitamos o pensamos en esa posibilidad, sí tendría que venir de la mano de un plan de contingencia para no generar más basura. Eso es lo primero, porque estoy de acuerdo. Lo segundo, con relación al último punto que tocabas, me parece que tal vez es una confusión en la manera como yo lo pude haber expresado, por eso una disculpa si no logré comunicar lo que yo quería decir. Yo también he sido formado en la educación pública y la he defendido y la defiendo en todo momento. Creo que ahí me faltó contextualizar un poco. Cuando yo me refería primero que nada, yo creo que hay que hacer una diferencia. Qué bueno que lo planteas. No quiere decir que el nuevo modelo educativo no esté visualizando que en un momento determinado se van a desarrollar las habilidades o se van a proponer los procesos de formación crítica que en su momento posibiliten insertarse al campo laboral. Nadie está diciendo que no, y por supuesto que es importante, porque tampoco vamos a pensar que ahora ya no se inserten al campo laboral. Nadie está diciendo que no. Creo que a lo que me
decía, y a lo que me refiero muy importante con una distinción con relación a una postura teórica específica, es lo que plantea la teoría de las competencias y que es la que medió durante varios años el sistema educativo mexicano y que hoy en efecto, ya voy a la tercera cosa, sigue desgraciadamente vigente en muchos elementos. La noción y la categoría de competencias, solo les voy a dar un pequeño referente histórico muy simple. Por primera vez aparece en un documento que en la Secretaría de Estado del Gobierno de Estados Unidos, de Norteamérica, le solicita un conjunto de especialistas, entre ellos antropólogos, pedagogos, científicos sociales y demás, para que investiguen, indaguen psicólogos industriales, para que indaguen en los espacios de producción de las grandes empresas, cómo hacer para que los obreros produzcan más sin necesidad de mejorar sus condiciones económicas laborales. Esa fue la petición del gobierno de Estado norteamericano. Y en ese contexto, en el informe que entregan, es la primera vez que aparece la noción de competencia, de la cual después van a recuperar producto del proyecto Turing, porque la noción de competencia también apareció con Chomsky para las competencias lingüísticas, pero esa tiene otra perspectiva. La que traen en la educación y la traen justo en el proyecto Turing. El proyecto Turing, les voy a platicar, es un proyecto que emerge de una de las primeras reuniones de los grupos de los 7 en Europa y que tiene que ver con cómo generar los procesos para regionalizar los procesos de enseñanza-aprendizaje con el argumento del tránsito curricular, que es lo que vino con la flexibilización curricular y demás. De ahí recuperan la noción de competencias y hablan de los distintos tipos de competencias y hablan de las competencias ya más avanzadas, que son las únicas que tienen que ver con el desarrollo del pensamiento científico, y desde el documento del proyecto Turing se piensa en el desarrollo de esas competencias solo en los países industrializados. Y los países mal llamados del tercer mundo se enfocarían en el desarrollo de las competencias básicas para la inserción laboral. Entonces, esa es la lógica. Eso no quiere decir que en las aulas, y eso sí lo dije, ahí sí me parece que a lo mejor no lo escuchaste, algo que yo decía es, le llamamos nueva escuela mexicana para distinguirla de la tradición postrevolucionaria, pero no quiere decir que no se lleve mucho tiempo en el que muchos de los docentes lleven haciendo muchas de las cosas que hoy la nueva escuela mexicana propone y que deviene de muchas otras que han mantenido el sistema educativo nacional. Entonces ahí sí creo que es importante hacer esa aclaración. Pero lo otro, ofrezco una disculpa si se interpretó desde otro lugar. Bajo ninguna circunstancia yo pensaría que el docente conscientemente dijo yo voy a generar o no mano de obra. O sea, creo que hay un compromiso regular, pero sí no hay que dejar de mirar que hay un orden estructural. Y el mejor ejemplo era la evaluación estandarizada. La evaluación estandarizada de los docentes y de los estudiantes, ¿no? Cuando las condiciones contextuales eran totalmente distintas. Eso no quiere decir que no sigan existiendo ciertas contradicciones en el sistema educativo nacional. Y ahí voy a tu tercer punto. Sí es cierto, hoy en la mañana venimos platicando sobre eso porque lo decían incluso los profes de secundaria, de la secundaria que observaba. Pareciera que hay una contradicción, que de repente en educación básica estamos transitando hacia esta mirada compleja y llegan por lo menos a la media superior y otra vez regresamos. Ahí yo te diría dos cosas. Sí, o sea, hay que ser autocríticos también. Se retrasó media superior en hacer las modificaciones. En efecto, de gente ya está avanzando, pero no es el único. Sí hay indicación y sí hay el interés y sí hay, la invitación así de clara para que toda media superior transite la modificación del marco curricular común y que vaya acorde al planteamiento. Ahora, en superior, aquí hay que dejarlo muy claro también. Las responsabilidades. La federación tiene responsabilidad en superior sobre las instancias que no son autónomas, no sobre las instancias autónomas. Sobre las instancias autónomas, nosotros no podemos hacer nada como federación. El caso de la UAE, el caso de la UNAM y demás. En las instancias que dependen de la federación, sí se están modificando los planes y programas de estudio
por supuesto, y se están modificando bajo esta lógica. Las escuelas normales ya han transitado la modificación de su plan y programas de estudio y recuperan total y absolutamente la lógica del proceso de la contextualización del trabajo comunitario. ¿Qué habría que hacer? Pues empezar a impulsar también, incluso en el diálogo. Sí, la maestra Leticia sobre todo, y desde la maestra Delfina, y sí lo tengo que decir porque me tocó estar ahí, sí ha hecho una especie también de convocatoria vía la ANUIES, la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior, para convocar a que haya una transición en los planes de estudio, para invitar a llevar a cabo modificaciones que abonen al pensamiento crítico y demás. Pero no podemos obligarles, ahí sí no podemos hacer más, desgraciadamente. Y sí, me tocó también ser profesor en sistema superior, en educación superior y posgrado, y sí, desgraciadamente tenía colegas que yo decía, ¿qué onda? Lo sacaron del siglo pasado, ¿no? Y sí, ahí nos falta mucho también como sociedad. Y por último, yo creo que hay que distinguir, hay una cosa muy importante, y lo entiendo en verdad. A ver, hay que distinguir el respeto de la tolerancia. La tolerancia, la palabra tolerancia proviene de tolerare, de latín, y proviene de una metáfora de este personaje en el Atlas, o en el anterior, porque el Atlas es posterior, que carga y tolera la carga de la existencia de los otros, pero no la respeta. Y yo creo que aquí hay una diferencia importantísima. No se trata a avanzar en términos de la cultura de la paz, el respeto irrestricto a los derechos humanos y los derechos que los niños, niñas y adolescentes tienen, porque algo, perdón, no lo podemos olvidar, hay leyes nacionales e internacionales que hablan de los derechos de las niñas, niños y adolescentes y que son progresivos. Pero el reconocimiento y respeto a los derechos de las niñas, niños y adolescentes, y lo dice la propia Nueva Escuela Mexicana, yo lo decía dentro de los valores, implican el reconocimiento del otro como sujeto interlocutor válido, pero no el deslinde de la responsabilidad que nosotras y nosotros tenemos. El tema del género no me gustaría meterme ahí porque es una discusión que podría volverse infinita. Yo le contestaría a esa niña o niño, con base incluso en las discusiones teóricas de la propia, de los propios científicos que abonan en pro del derecho de las comunidades LGBT, que la orientación sexual no es algo que se elige. Eso es importante. Es lo único que yo le daría información. Si viene y me dice, oiga, y si pruebo, una cosa son tus prácticas sexuales y otra cosa es tu orientación sexual. Yo solo te digo que tu orientación sexual no se elige, no es algo que tú elijas. Tú no eliges ser heterosexual, tú no eliges ser homosexual, tú no eliges ser bisexual. Pero eso no quiere decir que no podamos respetar y aprender a respetar. Porque si nos movemos de ese lugar, entonces también nos movemos de la idea de que pueda o no ser una moda. Yo creo que eso es importante. Y creo que el pensamiento científico y crítico a lo que iría es, en vez justo de darle una respuesta al niño, a la niña o al adolescente, darle los elementos para que tenga las distintas posturas que le permitan conocer sobre eso. Pienso yo. Y pienso que el riesgo no está en que transitemos una cultura del respeto o una cultura de la progresión de los derechos humanos. El riesgo está que creamos
que respetar el derecho del otro va en detrimento del mío. ¿No? Creo que eso es lo que estaría detrás. Yo como docente, pues tengo todo el derecho a tener una postura en torno al tema de la diversidad sexual, al tema de la diversidad religiosa. El problema es cuando creo que permitir que el otro tenga también o respete su diversidad lingüística o religiosa atenta contra mí. No atenta contra mí. Porque el que el otro tenga su religión, tenga su lengua, viva su orientación sexual, no tiene nada que ver conmigo. El problema es cuando yo espero que todo el mundo sea como yo. ¿No? Yo creo que por ahí va un poco. Y lo que creo que sí es muy importante es la responsabilidad, que es uno de los valores. Si tú tomas una decisión, pues hazte responsable de la decisión que tomaste. Algo que también a veces pasa con los profesores, les decía yo en la mañana, tenemos mucho, por ejemplo, esta idea de control de grupo. Entonces yo les decía hoy en la mañana y se reían. Queremos tener control de grupo y no tenemos ni siquiera control de nuestra vida, compañera. Y no lo digo en mala onda. O sea, no tenemos control de nuestra vida porque por más que planeemos, siempre va a haber cosas que salen de nuestras manos. ¿No? Entonces, yo creo que lo mismo pasa por ahí. Te agradezco mucho, de verdad, las preguntas. De verdad. Creo que aquí había una maestra, creo que ya se fue. Bueno, primeramente, yo mi formación es arquitecta, yo soy arquitecto de profesión. Eso me conflictúa mucho, o me conflictúa, porque sí existe esta noción de que, y si eres arquitecta, ¿qué haces aquí? Lo primero. Entonces, o tú no sabes, o tú qué vas a saber, ¿no? Bueno. Pero gracias a Dios ya aprendí en la práctica, pues ya tengo 20 años de servicio, pues yo creo que algo ya se me quedó. Y precisamente esta formación que tengo me hace ver el conflicto tan grave que hay ahora con la nueva escuela mexicana y en dos áreas. Primeramente, en la integración curricular, claro, porque no sabemos bien qué se va a hacer ahí. Y la segunda, en el campo formativo del humano, con tecnologías. Ese es el punto, el talón de Aquiles, ¿no?, que tenemos. Yo estuve pues 15 años como maestra de tecnologías, obviamente como diseño arquitectónico, entonces conozco el profesor. Nosotros siempre hemos trabajado por proyectos, o sea, es así. Entonces no lo sabemos de ida y de regreso. Y aparte porque trabajé en técnicas, entonces es más todavía, ¿no? Pero al momento de llegar a esta función, en algún momento me pidieron explicar cuál era el enfoque de tecnologías en la nueva escuela mexicana y fui realmente atacada por explicarles a mi punto de vista cómo tenía que ser. Es importante conocer el aprendizaje, el conocimiento de mano, de saber cómo funciona la máquina, ¿no? De saber cuál es el proceso, de adiestramiento, ¿no? ¿Por qué? Porque de ahí tiene que derivar a la innovación. No puedo innovar si no comprendo cómo funciona. Y en aquel momento se quería aplicar esa parte y decir, no, es que ya tenemos que estar haciendo ventiladores eólicos para generar energía en las escuelas. Ajá, pero ¿cómo, no? No le puedes explicar, le tienes que explicar a alguien cómo hacer. Pero eso lo tiene que aprender desde lo que es el adiestramiento, el cómo.